actividad de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, después de un año que costó muchísimo en el regreso de la pandemia, en la post-pandemia, como ahora solemos decir. Y me da mucho gusto cerrar con Eloy Ross, a quien quiero mucho, y por supuesto la doctora Silvia Molina, que es alguien que ha estado absolutamente entregada a la literatura, pero también al fomento a la lectura. Yo conozco toda su trayectoria en literatura infantil y juvenil, una trayectoria increíblemente comprometida, escritora desde luego también, pero en el caso particular de hoy, como maestra de Eloy en algún momento, y es importante por eso estar en una facultad, en la Facultad de Filosofía y Letras, gracias al Colegio de Letras Modernas y gracias a la facultad por recibirnos, gracias Kundalini especialmente a ti y gracias a su directora de literatura, porque el tema de hoy tiene que ver con qué pasa en las facultades, cómo nos formamos en las facultades y cómo del pasillo de la facultad pasamos al pasillo del escritor, de las escritoras. Así que no hago más que agradecerles su presencia, invitar a Silvia Molina, que por favor presente a Eloy Ross y escucharte, Eloy, para que nos cuentes toda esa trayectoria que tienes como escritor, pero también como alguien que estudió en estas aulas, en esta facultad, hace algunos años, no voy a decir cuántos, pero que aquí te formaste y ahora regresas en otra calidad como el escritor que eres. Así que bienvenido, Eloy, bienvenida, Silvia, y muchísimas gracias otra vez a la Facultad de Filosofía y Letras. Disfruten, por favor. Muy buenos días, me da mucho gusto estar con ustedes. Para mí es un privilegio estar contigo. Después de tanto tiempo, además de que no nos hemos visto porque no has vivido en México recientemente, fíjate que me encantaría contarles que tuvimos una experiencia muy bonita porque, entre otras cosas, fui tu tutora de las becas del FONCA. Y bueno, es interesante porque también estudié en la Facultad de Filosofía y Letras como tú, y a pesar de que uno se da cuenta que en el día al día que ha habido unos escritores maravillosos y que dices, bueno, ¿yo cómo me atrevo a escribir? Entonces escribes porque si tienes esa vocación y si la vas reafirmando día con día, pues no lo dejas de hacer, como es tu caso. Y bueno, antes de que nos leyeras, yo quisiera platicar un poquitito contigo de tu trayectoria. Y siempre me ha dado curiosidad saber por qué naciste en Nueva York, en Estados Unidos. ¿Tus padres estudiaban ahí o qué hacían ahí tus papás? Sí, bueno, sí, hola. Antes que nada, antes de responder la pregunta, Silvia, déjame decirte que para mí realmente es un honor y me llena de felicidad que estés aquí esta mañana. Significa mucho porque aparte de que fuiste mi tutora, también fuiste mi maestra aquí de Prehispánicas. Tal vez ya no te acuerdas, pero fuiste mi maestra de Prehispánicas. Estamos hablando de hace muchos años, ¿verdad? Fines de los 80, creo. Fines de los 80 yo estaba merodeando por estas aulas y también decir que es que no sabes cómo me emociona estar aquí una vez. Es muy emocionante. Yo no había pisado por aquí en, híjole, 2 décadas, no sé, muchísimos años. Y es muy emocionante, ¿no? De volver a tu alma mater, básicamente. Muy emocionante. Y aparte, antes de responder tu pregunta, quiero compartirles a ustedes que también fue mi primera editora. Esa también a la vez se olvidado. Publicaste mi primera novela. Sí, claro. Y eso nunca se olvida. La primera novela de un escritor después de que ha sido rechazado. Y luego, si quieres, contamos la historia de cómo fue esa primera publicación que tú tenías una editorial. Primero fuiste mi maestra, Sí. y después mi editora, y después mi tutora, creo, en ese orden, ¿verdad? Sí. Y bueno, pero para responder a tu pregunta, pues fue como todos los nacimientos azarosos. Es decir, tengo entendido que mi papá y mi mamá se escaparon. Se escaparon porque no era bien vista un matrimonio judía con Goy, ¿verdad? Se huyeron y mi papá, tengo entendido que muy jovencito tenía un trabajo en Nueva York. Entonces le dijo aquí a mi mamá, que se encuentra entre este público, ¿verdad? Le dijo, o te vienes o te quedas. Y entonces se fue con mi papá. Esa es la versión que tengo, ¿verdad? Sí, y parece ser que fui hecho homicidio. No, mira, me encanta, te voy a decir por qué te lo pregunto, porque
has vuelto a Estados Unidos y has hecho también una vida ahí, ¿no? A pesar de que te nacionalizaste mexicano en algún momento de tu vida, y es interesante saber que pues de alguna manera volviste a tus orígenes, aunque sea pues por cuestión también de trabajo. Y no sé si pensabas quedarte allá o si fuiste nada más a hacer tu doctorado o cómo estuvo. No, te cuento, la historia es muy fortuita, la verdad, porque pues yo termino aquí mi carrera, termino con una tesis sobre Mario Vargas Llosa, que la dirige Armando Pereira, no sé si te acuerdas de él. Claro. Armando Pereira, que también es como tú, un gran amigo mío, que por cierto está malito, en este momento está malito, ¿verdad? Y bueno, me gradúo, me recibo aquí en esta facultad, en una de estas aulas, no fue en esta aula, fue en otra aula, no recuerdo cuál, y empiezo a trabajar en Planeta, porque Sandro Cohen, que también recientemente ha fallecido, ¿verdad?, de COVID, me ofreció trabajo en Planeta, y entonces me fui a trabajar con él, pues no de editor, de ayudante de editor, ¿verdad? Y estuve ahí casi 2 años hasta que vino el famoso Diciembre Negro, ¿te acuerdas? Del 94, el Diciembre Negro, que se devaluó todo, que era Zedillo y Salinas, ¿verdad? El final de Zedillo, final de Salinas, principio de Zedillo, diciembre del 94, y entonces todo el mundo nos corrieron del Planeta, todo el mundo salió. Me quedé sin trabajo, me quedé sin novia con la que me iba a casar y sin trabajo, entonces fue negro, para mí fue negro. Y fue cuando me dijo mi papá, bueno, ¿por qué no haces un doctorado? Le dije, no papá, yo soy escritor, los escritores no necesitamos hacer doctorados, estamos más allá de eso. Lo mismo que me decía cuando vine aquí a hacer la licenciatura. Y al final, pues le hice caso así como a regañadientes. Me fui, alquilé un coche en San Diego, me fui a Tijuana, pues en la frontera renté un coche y me fui a tocar platas. San Diego, Los Ángeles, hasta Berkeley, hasta Stanford, y al final, una de esas, tengo que decir, con una carta de Rosa Beltrán. Ella acababa de regresar de su doctorado de UCLA, y ella me dijo, vete a UCLA, te va a encantar. No, la verdad, ni había oído de UCLA, ni sabía dónde estaba eso. Y vete, me hizo muy linda una carta, Rosa, porque es que también yo fui el editor en Planeta de Rosa, para que veas qué chiquito es el mundo. En el 94, cuando ella gana el premio Planeta con esa gran novela, ¿no? La Corte de los Ilusos. Y entonces yo llego a San Diego, me alquilo el coche y me voy visitando universidades, como 4 o 5, con mi currículum, mis 2 libritos que tenía, un libro de poemas, mi tesis de Vargas Llosa, y 2, Stanford me dice que me da beca, y UCLA me dice que me da beca. Y pues acepto, no tenía nada que hacer. Era eso, venirme de acá, acepto, y tuve un teaching assistantship durante 4 años, y con eso te mantienes como estudiante, ¿verdad? Y mi idea era terminar mi doctorado y venirme a México inmediatamente. Jamás se me cruzó por la cabeza que yo me iba a quedar allá. Pero ¿qué pasa? Pasan los años, termino mi doctorado, y pasa que cuando tus hijos nacen en otra parte, tú no sabes en ese momento, pero ahí es donde vas a empezar a echar raíces. Esa es la historia, ¿no? Entonces nacieron allá. Muy interesante, pero al mismo tiempo me gusta lo que me has contestado, porque ya habías pertenecido al grupo del crack, como se ha llamado, ¿no? Por cierto, son muy distintos. Lamentamos siempre la muerte de Nacho Padilla, que fue realmente, además de un muy buen escritor, fue un gran amigo y bueno, era encantador. Y en esta manera de, fíjate, yo siento, Eloy, que tú eres el más preparado académicamente del grupo, el que siguió sus estudios y al mismo tiempo siguió escribiendo. En cambio, siento que ellos, bueno, tuvieron otras trayectorias, pero tu trayectoria me parece muy interesante, sobre todo porque te has dedicado a estudiar escritores. Bueno, sé de tu pasión por Shakespeare, sé de tu pasión por Cervantes, que en algún momento dices que Shakespeare es el mejor escritor del mundo, y yo ahí pensaría si se llevan en la carrera Cervantes y Shakespeare, pero bueno, son tus favoritos de alguna manera. Y también tu interés por la literatura latinoamericana. Has escrito, incluso escribiste
en tu tesis en Estados Unidos escribiste sobre el trabajo de Volpi. Sí. De hecho, esa fue la otra tesis de doctorado, que yo estaba entre Luis Cernuda y Jorge Volpi, vaya cosa. Pero mi tutor, John Skirius, que es, ella también falleció, él era mi tutor y yo lo quise mucho, era especialista en literatura mexicana, y me dijo: Eloy, si tú crees que lo amerita Jorge Volpi, hazlo. Todavía no era famoso, porque nadie había ni ganado el premio Six Barral, el premio Biblioteca Breve. Y yo le dije: yo creo que sí, yo creo que es un gran escritor en ciernes, pero que va a llegar a ser un gran escritor. Estamos hablando de fines de los 90, digo, perdón, pero aquí yo sí me las doy de profeta. Ahora sí que le atiné, yo sabía, conocía su obra, lo conozco a él muy bien, y sobre todo fue el estímulo que me dio John Skirius para decir: si tú sientes que lo amerita, adelante. Y hice mi tesis sobre las novelas de Jorge Volpi. Hasta ese momento yo tuve en las manos el manuscrito de Crimson, su famosa novela de Crimson, que tenía el doble de tamaño, que la tuvo que reducir a la mitad. Y ese manuscrito de Crimson es el último capítulo de mi tesis. Entonces, aparte es una tesis muy extraña, que luego se publicó en libro. Sí. Aquí la publica, ¿cómo se llama este? Editorial. Ahorita me acuerdo que ya no existe esa editorial, pero bueno, que tiene unos libros muy, muy bonitos. Sí, bueno, ahorita me acuerdo, no se me olvidan hasta de mis editoriales, pero bueno. El caso es que, y yo luego, porque tengo que decir, Silvia, que yo soy como de esos escritores que tengo compromisos morales, compromisos impersonales. Por ejemplo, yo tengo un compromiso con Cernuda, lo tenía desde muy jovencito. ¿Por qué? Gracias. Y a la doctora Corina, ¿me gustas un cafecito? No, un poquito de agua, por favor. Gracias. Entonces, te quería decir que yo ese compromiso con Cernuda finalmente lo saldé. En el 2011 publiqué una novela sobre Cernuda que se llama La familia tranquila. Entonces, tarde o temprano yo saldo mis deudas literarias, la de Volpi, la de Cernuda, la de Dostoyevsky, la de Liebknecht. Quizá también la de nuestros escritores mexicanos. Quiero decir que en esta de novela tuya donde hablas de una especie de Comala, ¿no? Una especie de... A las Rémoras. Que de alguna manera también ahí se ve tu lectura de estos escritores. Sí, bueno, yo escribí esa novela, que fue la tercera publicada, que se llama Las Rémoras, que luego fue muy traducida, ha sido mi novela más traducida. Curiosamente, y lo voy a decir para que veas que no es presunción, es la más traducida y la menos leída. En cada lugar donde se traduce, ¿no? Porque es una novela muy difícil. Es como mi homenaje a la Casa Verde de Vargas Llosa, que ya sabes que es complicadísima de leer. Entonces yo en ese momento quería hacer una novela igual de complicada, y salía así muy complicada, con pasos comunicantes, novela dentro de la novela, muy cervantina a sí mismo, ¿no? Cuentos dentro de la novela, como una caja de Pandora también. Y bueno, y es una novela que le gusta mucho a los editores literarios, pero pues que tiene difícil acceso, creo yo. Y esa novela sí de alguna manera rinde homenaje, pero no solamente a Comala de Rulfo, también a Santa María de Ameti, ¿no? Y a Macondo de García Márquez, y a todos estos pueblos imaginarios que han sido creados por novelistas que Johanna Patagua de Faulkner también, ¿verdad? Que es la madre de todos los que siguen, ¿no? Son lugares, espacios imaginarios donde el novelista crea una nueva realidad. Eso es realmente un gran desafío. Es como un William, ¿no? Que tiene también, crea todo un país y con todas sus normas y con todos sus personajes, muy interesante. Bueno, quisiera antes de que tú leyeras también que me hablaras un poquito de tu trabajo en la poesía. Tienes varios libros publicados de poesía y tienes una, digamos, se recogió tu poesía hasta el momento en un libro. Quisiera que me hablaras un poquito de eso, porque no es muy común los narradores que son poetas también.
Sí, no es común. Bueno, hay algunos que yo admiro, hay muchos que han logrado ser grandes, como D.H. Lawrence es un gran ejemplo, que fue un gran novelista y un gran poeta, pero normalmente no es el caso, ¿no? Los que son grandes poetas suelen ser malos narradores o viceversa, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que yo sea ninguno de los dos, pero simplemente que sí me gusta tanto escribir poesía como escribir novela. Son realmente mis dos géneros. Escribo ensayo, otras cosas, pero son mis dos géneros, realmente. Y sí, yo empecé pues a los 12, 13 años, escribir poemas, según yo, te podrás imaginar. Y bueno, pues esta lancha, trabajo, escribir poesía toda la vida para que al día de hoy te pueda decir que esta mañana corrigiendo un verso, horas y horas, 2, 3 versos, horas y horas, un poema que yo pensé que ya estaba listo hace 2 años y lo sigo corrigiendo. Esa es la talacha de los poetas, tú ya lo sabes. No se ve, es una talacha que el lector, ya no hay lectores de poesía, tristemente, pocos. Pero bueno, has tenido buenos elogios en tu poesía. Pues sí, la verdad es que de pronto me dice un escritor, novelista, me escribió hace poco, me dice: Eloy, no había leído tu poesía, pero ahora me gusta más tu poesía que tus novelas. Yo no sé si es un buen elogio o no. Y que todas las otras que he escrito me vienes a decir eso. Y sí tuve la fortuna de que justamente la UNAM hizo una recopilación de mis anteriores, creo, 5 o 6 libros de poesía, que ya sabes, siempre salen en plaquets, estatales, etcétera, etcétera. Y yo hice una purga, y por eso le llamo resta poética. Es una resta poética, no una suma poética. Porque yo creo que esto de, Pellicer, por ejemplo, 5.000 páginas de poesía, o el mismo Neruda, que son poetas que admiro, ¿verdad? Pero que podrían ser estas antologías, digamos, y que yo creo que sería muy beneficioso. Y yo creo que es lo que yo quise hacer. Todos esos 5 o 6 libros de poesía los reduje en un libro así chiquito. Todo lo demás se va a la hoguera. Muy bien, me parece muy bien, Iván. 2 cositas. Esta vena erótica que tienen tus novelas, ¿no? ¿De dónde te viene? ¿Cuáles fueron tus lecturas o cuáles fueron tus fuentes? ¿O por qué te metiste en ese camino? Es muy difícil. Bueno, si lo consideras muy difícil, pasamos a otro. No, Silvia, pues no sé, ¿por qué? Pues simplemente salen. No solamente han sido eróticas, son a veces filosóficas, eróticas, no tanto políticas. Últimas par sí han sido un poco más políticas. Yo no era muy politizado. Cuando yo estuve aquí en la UNAM, yo no estaba muy politizado, realmente no me interesaba. Te cuento una anécdota que en este momento vengo a recordar. Recuerdo estar en una de las salas en clase y de pronto irrumpen 2 o 3 compañeros. Maestra, ¿nos permite decir unas palabras a los estudiantes? Sí, ya te acuerdas cómo era eso, ¿no? Queremos invitarlos a todos mañana en la tarde a la marcha en Reforma, o en la marcha, sé que había marchas de todo. No sé si siguen las marchas, pero bueno, yo llevo, 25 años fuera de este país, así que a la marcha vamos a hacerla por no sé qué. Yo era tan cínico que al final de la... Por favor, acompáñenos. Perdón, compañero, ¿por dónde va a ser la marcha? Gracias, para no ir. Para que no me pille tráfico. Perdóname, pero yo sí era un poco... Yo estaba metido en la literatura y era lo único que me interesaba. No estoy diciendo que me sintiera orgulloso de eso, pero en ese momento yo no estaba politizado. Es la verdad. Bueno, la última pregunta de hoy, para que nos hagas el favor de leer tu texto, es: ¿se puede ser maestro de literatura, como lo eres actualmente, y escritor al mismo tiempo? ¿Cómo sorteas tu tiempo para escribir por la vida académica? Es una cosa que, fíjate, yo me impuse desde que llegué a Estados Unidos. Dije, yo no me va a pasar como muchos, la verdad, colegas, escritores latinoamericanos que se han ido a Estados Unidos a vivir, y conocemos esas historias que yo había oído, los casos de esterilidad, y a veces la vida académica norteamericana o cualquier otra te puede esterilizar como creador. Y yo había oído mucho de eso y estaba aterrado, porque yo decía, yo no soy académico, yo soy escritor, sobre todo soy escritor, pero tengo que la papa venía de la docencia, como tú sabes, hasta el día de hoy no me ha llegado de la literatura.
Y entonces, pues bueno, tuve que, ni siquiera es que tuve, yo quería continuar mi obra creativa sin importar qué, y eso hice, me puse y terminaba una novela y seguía con otra, y al mismo tiempo publicaba mis artículos, reseñas en México y artículos ya más académicos que son los que nadie lee, pero pues hay que hacer, y así me la he pasado escribiendo ambas cosas, la verdad, y no sé cómo lo he hecho. Mucha gente, sí, la verdad, me dicen colegas en Estados Unidos, ¿cómo lo has hecho? Y la verdad es que no sé, no te puedo preguntar. Así va pasando. Así va pasando. Y a eso súmale 2 hijos, que es una, ya sabes. Oye, pero no hablamos ya de tus ensayos, también tienes varios publicados, ¿no? Pero bueno, sería realmente quedarnos aquí un buen rato, pero yo te felicito por tu trayectoria, ¿no? Me siento muy contenta, sobre todo por nuestra amistad y ver cómo han crecido los muchachos que yo vi, que eran muy jovencitos y que los dejaba, yo siempre Rosa me lo recuerda, que no nos dejaba salir. ¿También fue tu alumna? También fue mi alumna Rosa. No nos dejaba yo salir a la hora de que todo el mundo se iba a no sé qué. Y luego no nos dejaba salir. Sí, recuerdo eso, y yo quiero asimismo decirte que ya no lo comenté, pero que tengo muy bonitos recuerdos de esa época aquí. Yo, fíjate que no recuerdo en qué año, que me fui a Israel y me fui a Europa, y yo terminé esa novela, que en realidad era mi segunda novela, Las leyes que el amor elige. Yo había escrito una antes que se llama Las plegarias del cuerpo, pero esa no se publicó, luego se publicó, ¿verdad? Pero luego escribí a mano Las leyes que el amor elige, luego la pasé a máquina de escribir. La máquina de escribir a mano fue la única que escribí a mano en mi vida, qué locura. Y luego la pasé a máquina de escribir y luego te la mandé a la editorial Corunda, sí, que acababas de fundar, sí, con una amiga. Sí, con mi amiga Silvana Cervera, que ella tenía una imprenta. Sí, por aquí en Pedregal, en el periférico. Sí, me acuerdo. Entonces, pero yo me acuerdo que la mandé a la editorial, ni siquiera te vi, la mandé y yo me fui a Israel en un kibbutz, y luego estuve viajando por Europa casi un año, y me acuerdo que es que te están tratando de contactar Silvia Molina. Y yo estaba, perdón, tengo que explicarles y decirles que Silvia era una de las grandes escritoras mexicanas del siglo XX. Entonces, más bien aquí debería ser un poquito al revés, deberíamos hacer las preguntas a Silvia, no a mí. No, para nada. Sí, de verdad, y yo reseñé algunos de tus libros cuando fueron publicados, libros de cuento y de novela, que también premio Villarrutia por la novela de La mañana de ese gris, no sé de qué año fue, que ganaste, del 77. Y bueno, el caso es que yo estaba emocionadísimo cuando me entero que Silvia me estaba contactando, porque ¿qué crees? Quiere publicar tu novela. ¡Wow! Mi primera novela. Y entonces yo emocionadísimo, ya cuando regresé a México, yo te busqué y dijiste, no, y te la queremos publicar. Y yo estaba en la primera serie de 7, 8 novelistas que habías elegido, porque fueron como varias series, ¿no? Sí. En la primera serie, y estaba muy emocionado, y la portada y toda esa cosa. Bueno, me da mucho gusto, pero queremos oírte. Bueno, ok. Bueno, voy a tratar de ser breve. Mejor voy a hablar por ese micrófono. Y el título de la charla se llama Dostoyevsky, la compasión humana, y tiene un epígrafe del Idiota que dice: lo que hay en el mundo es la compasión espontánea. En cuanto a la justicia, esa es cuestión secundaria. El ensayo que les va a leer es bastante personal, no es nada académico, entonces espero que no se aburran, lo voy a abreviar bastante. Amo los libros, amo la literatura, amo las novelas y la poesía. Mi vida hubiera sido otra sin ellas, sin ellos. No sé cómo comenzó esta pasión que se convirtió en poco tiempo en una vocación y luego en una forma de vida. A veces he creído que vino cuando leí Siddhartha de Hermann Hesse a los 15 años. Nunca olvidaré el pasaje en que la princesa le pregunta al mendigo Gautama qué sabe hacer y qué puede darle a ella
alguien tan pobre y miserable como él. Y Siddhartha le responde: puedo darte poesía, princesa, puedo escribirte poemas. ¡Wow! A partir de ese instante yo quería ser Siddhartha. ¿Pero por qué? ¿Acaso tendría que retrotraerme a mis 12 o 13 años en que empecé a escribir canciones? Sí, a mis 13 yo no escribía poemas como Siddhartha, sino canciones sin música, pues según yo eran canciones para ser dichas y no cantadas. Era 1978, 79, y entonces ya me adelantaba al rap, sin imaginármelo. ¿Pero qué me llevó a escribir esas canciones? Un milagro, un simple y mágico regalo de mis padres. Y es que cada vez que ellos viajaban y nos dejaban con los abuelos o con mis tíos encargados, nos traían un regalito, algún detalle de su viaje. Como yo, la verdad, lo tenía todo, casi todo, no sabía qué pedir. Así que en una ocasión, ellos me trajeron lo que yo no había pedido: un cassette, porque en esa época habían cassettes, con el disco doble azul de los Beatles, 1967-1970, que todo el mundo conoce muy bien. Yo estaba contrariado con ese regalo. ¿Por qué me habían traído ese regalo? Un cassette. ¿Quién diablos eran los Beatles? Bueno, a regañadientes puse el cassette y oí por primera vez en la vida la canción con la que abre ese álbum, Strawberry Fields Forever. Tal cual, sí, lo recuerdo vivamente. Esa canción fue el germen, la semilla de la semilla de la semilla. Algo dentro de mí vibró instantáneamente, algo así como el Paracleto. Sentí alegría, concordia, paz y hasta euforia, todo a la vez. El efecto fue transformador. No pude pasar a la siguiente canción hasta no haber oído Strawberry Fields Forever 4, 5, 6 veces. Me obsesioné, no me cansaba. Bueno, esa fue tal vez el origen. Luego, como ya dije, Siddhartha a los 15. Pero por fin, lo que me decidió a volverme novelista, es decir, ya no solo poeta, rapero, sino novelista, fue la lectura de la que sigo considerando la mejor novela de todos los tiempos, Crimen y Castigo. Tendría 17 años. Yo ya escribía poemas y no solo canciones. Quería ser poeta y yo se lo decía a mis padres. Ya había escrito muchísimos, por supuesto malísimos. En una ocasión, en La Paz, a donde viajábamos en los veranos y donde transcurre, por cierto, mi segunda novela, Las Rémoras, vi una serie de la BBC. Era la historia de un joven abogado de buen corazón, pero enloquecido, que comete un crimen y a quien la culpa lo persigue y lo atormenta. Seguí su historia delirante, las ininterrumpidas vicisitudes por las que ese joven atraviesa, sus entrevistas con el jefe de policía, Porfiri Petrovich, el macabro juego psicológico del gato y el ratón en el que ambos se embarcan, hasta el momento en que Raskolnikov se dirige al cuartucho pobre y maloliente de Sonia, la joven prostituta, hija del borracho Mermeladov, y se postra frente a ella para besarle un pie y decirle que no se postra frente a ella, ni está besándole un pie a ella, no, sino que él se está humillando frente a todo el sufrimiento humano. Y es que para el héroe trágico Rodion Romanovich Raskolnikov, Sonia encarna el sufrimiento de todos los hombres y ante ella pues se postra. Es su igual. Así piensa él, se perdona a sí mismo de su crimen. Solo de esa manera puede seguir viviendo, pues a estas alturas la culpa no lo suelta. Inmediatamente después de haber visto esa serie de la BBC, leí la novela y la conmoción fue todavía mayor y más duradera. No contaré la trama, la cual aquí ya todos conocen. Solo diré que ese momento de la historia, de cierta sutil manera parecido al de Siddhartha frente a la princesa, si se mira bien, la verdad, marcó mi vida. Ambos libros, uno leído a los 15 y otro a los 17, me hicieron respectivamente poeta y novelista. Bueno, al menos eso creo, hoy visto mi pasado desde acá, a mis 55. Mi vida hubiera sido otra sin la literatura. Caso mejor, tal vez peor. Quiero pensar que no hubiera sido tan rica y llena de emociones. Pero también admito que la ficción y la poesía, esas hermanas,
no son los únicos vehículos para ser felices y estar completos y vivir vidas más intensas. Durante años lo creí, lo grité con convicción. Si no lees, decía, no sientes. Si no lees, no sabes. Si no lees, no entiendes nada. Si no lees, no vives. Sin embargo, hoy admito que hay otras formas, hay otros caminos. Tengo, por ejemplo, un gran amigo que escala montañas a los 55 años de edad. Ha escalado todas, excepto el Everest. Y lo hará el próximo año junto con su hijo, me ha dicho. Solo ocurre que yo, para sentir emociones fuertes y para sentirme libre, elegí los libros, la aventura de los libros, la vida de los personajes de esos libros y junto con ellos la poesía, la sublimidad que encarna la poesía y por ende el arte y por ende las humanidades, es decir, la humanitas, la cual, como saben, corresponde en el mundo griego a dos nociones, la filantropía y la paideia, ambas origen del concepto dostoyevskiano de compasión del que aquí hablo, el cual, hay que decirlo, Dostoyevski jamás empleó la palabra humanitas. Humanitas significa benevolencia y compasión al mismo tiempo, y aunque el sustantivo ha variado con el tiempo, siempre ha mantenido su sentido liminar de amar lo humano o amar a lo humano. Por ejemplo, en el siglo XVIII, Herder lo definió como un, y lo cito, amplio concepto que integra el gradual enriquecimiento de nuestro mayor y mejor potencial humano, la hazaña de la razón y la justicia en todos los sentidos y cuestiones humanas, así como la conjunción y la amalgama de todas las posibles acciones de legisladores, poetas, artistas, filósofos, inventores y educadores. Hasta aquí la cita de lo que es la humanitas. En resumen, eso que nos hace humanos y nos empuja a amar lo humano por sobre todas las demás actitudes, incluida la religión o la ética. Así que hoy deseo vindicar lo que la verdad no debería ser vindicado, la humanitas, y a esta junto Dostoyevski. Es importante hacerlo, pues vivimos en un periodo en que hemos olvidado qué es eso que nos hace realmente humanos, qué nos diferencia de lo que no lo son. Una época en que pocos universitarios, la crema de la sociedad si se ve bien, no sabe quién es Raskolnikov o quién es Siddhartha. Y porque estoy convencido de que es indispensable que todo joven estudiante que pretenda entrar a una carrera universitaria debe ser admitido solo si antes ha leído a Hesse y a Dostoyevski. Hoy más que nunca es imperativo combatir la unidimensionalidad a la que hacía referencia Herbert Marcuse en los años 60, la unidimensionalidad. Es urgente que la juventud se acerque al arte y más concretamente a la literatura, es decir, al libro universal por antonomasia, Crimen y Castigo, pues ese relato es el compendio de todo lo que hay que saber en la vida, todo aquello que se viene en la vida de los jóvenes, eso que no saben que irá a ocurrir en los siguientes años y que termina pasándonos de una u otra manera a todos. Si lo leen, serán compasivos. Si no lo leen, ¿acaso serán menos compasivos? Contra el llamado egoísmo utilitario de Chernyshevsky, contemporáneo de Dostoyevski, contra el llamado egoísmo utilitario de Chernyshevsky, heredado de Bentley y de Stuart Mill, los ingleses, filósofos ingleses, Dostoyevski arguyó que solo la compasión nos hace humanos. Igual que el budismo, igual que Schopenhauer, el escritor ruso sabía que el otro soy yo y yo soy el otro en cierta medida, y que basta descorrer el velo de Maya para darnos cuenta que matar al otro es como si nos matáramos a nosotros mismos. Hacer sufrir al otro es sufrir nosotros mismos, lo cual no solo es estúpido, sino absurdo. En cambio, la compasión hacia el otro no es sino una forma de amarse a sí mismos. La compasión salva de la ignorancia y la miopía, y la literatura, creo, ayuda a compadecernos y comprender mejor a los demás. Incluso nos ayuda a verlos por primera vez. Los relatos que leemos son un extraordinario vehículo para rasgar ese velo que nos impide ver la realidad humana del otro. Sonia, la prostituta, es salvada a través de Raskolnikov, mientras que es él quien piensa que ella lo salva. Y se lo dice, y ella no lo entiende bien, pero él tampoco entiende que ella necesita irse con él a Siberia para ser salvada.
En su discurso de aceptación al premio Nobel de la Academia Sueca, Joseph Brodsky, el poeta ruso-americano, dijo que estaba convencido, ojo, esta cita de Brodsky, que era más difícil que alguien que hubiese leído a Dickens pudiera matar a un ser humano a que lo hiciera alguien que no hubiese leído a Dickens. En el fondo, Brodsky no dice sino lo mismo que Dostoyevsky nos dice sobre la compasión humana. Dickens nos enseña lo mismo que el novelista ruso, a compadecer viéndonos en los otros. Y Brodsky lo entiende así. Dickens también rasgó ese velo de la miseria inglesa para que sus contemporáneos pudieran ver y para que también hoy, 200 años más tarde, podamos ver la injusticia y la miopía a través de sus personajes. Y es esto lo que quiero decir cuando sostengo que los estudiantes del mundo deberían tener como requisito universitario leer a Dostoyevsky, o a Hesse, o a Dickens. Leer es un puente hacia el otro. Leer es asimismo la llave de la imaginación. Creo que de cierta incognoscible manera, leer destraba esa puerta y sobre todo, leer enseña a compadecernos de las desgracias y las cuitas del vecino. Lo que le ocurre a él, bien podría ocurrirnos a nosotros mañana. Lo que le aconteció a su hija pequeña, podría ocurrirle a la mía. La muerte de su padre puede ser mañana la muerte del mío. Cuando yo me adentro en la historia de una mujer atormentada por los celos, cuando leo la historia de un hombre a quien acusan de un crimen que no ha cometido, cuando descubro esas y otras historias que pasan en países remotos, países que jamás he visitado y que probablemente jamás visitaré, cuando leo esos relatos que acaecen en otros siglos y en otras circunstancias, barrios pobres o mansiones, castillos, tabernas, prostíbulos, granjas y universidades, sucede un fenómeno inquietante, y es que nos enteramos de lo que debería ser más que obvio. Los otros son en el fondo muy parecidos a mí. Las vidas de las otras y los otros se asemejan a mi vida, o a la de mis hijos, o a la de mis padres, o a la de mis mejores amigos. De súbito mi cerebro nota parentescos, y uno comprende que cualquiera de esas calamidades o esas dichas pudo pasarnos o no, y que somos o no somos más afortunados o desgraciados que esos seres. Por eso es que leer ficción mimetiza, y al hacerlo nos proyecta en la vida de los demás. Encarnamos esas vidas y así podemos imaginarnos por un lapso qué sería si, qué pasaría si, dónde estaríamos si. De allí a la compasión dostoyevskiana y a la humanitas de la que hablo hay un breve paso. La experiencia, voy a abreviar un poquito, la experiencia de Siberia en 1849, los 4 años y medio pasados en la katorga y los posteriores 5 años confinado en las estepas siberianas, sin permiso para volver a la civilización, en realidad fueron casi 10 años, el padecimiento innombrable que relata en Memoria de la Casa de los Muertos, y sobre todo su íntima convivencia con el inframundo que presenció en su cautiverio, le abrieron a Dostoyevsky los ojos para siempre. Lo armaron para convertirlo, con el trabajo hercúleo de su pluma y su imaginación, en, para mí, el más grande novelista de todos los tiempos. Allí en Siberia, supo que un día debía contar esa otra realidad vivida a sus contemporáneos, a esos ciegos intelectuales de su tiempo, a los ricos de San Petersburgo y de Moscú, pero asimismo comprendió que no se trataba de contar solo la realidad física y material, no, sino algo que a falta de otro nombre llamaré aquí la realidad espiritual vivida. Esa realidad impalpable es la que, a mi parecer, Dostoyevsky lleva a cabo como ninguno antes ni ningún otro después, superándose siempre en cada nuevo libro hasta llegar a la cima más grande de todos los tiempos, que es Los Hermanos Karamazov, o Karamazov. Dostoyevsky encarna por sí solo una revolución, aunque él por supuesto hubiese deseado lo contrario, y se empeñara en encarnar los más fervientes valores antirrevolucionarios a partir de su vuelta de Siberia en 1860. Él, Dostoyevsky, uno de los escritores más repulsivamente conservadores, reaccionarios de todos los tiempos, es por sí solo y por contradictoria que les parezca, una revuelta y una transgresión. Dostoyevsky subvierte los valores.
Y es esta una de las grandes paradojas de la literatura. ¿Cómo pudo un escritor prosalista, ortodoxo cristiano como él, fanático religioso, eslavista y enemigo acérrimo de los valores de Occidente, enemigo de la disidencia, xenófobo y conservador recalcitrante, antisemita, antidemocrático, ser al mismo tiempo el novelista de la revolución del alma? Sí, su revuelta pertenece a la dimensión de la subjetividad humana. La revolución dostoyevskiana subvierte el interior del individuo y por eso transforma drásticamente nuestras conciencias. Ataca el resquicio oculto de nuestra psique, ese inmundo sitio que ni siquiera nosotros nos atrevemos a entrever. Frente al mentado egoísmo racionalista utilitario, esta filosofía que se llama egoísmo racionalista utilitario, de Chernyshevsky, Dostoyevsky se zambulle en el lado irracional y la pulsión inconsciente y a ratos tanática del alma humana. A Chernyshevsky le contesta no al egoísmo, no al utilitarismo y no al racionalismo. Y lo hace entre otras con El hombre del subsuelo, es otro libro que escribió en el 63. Y lo hace entre otras con El hombre del subsuelo, el primer existencialista de la historia para muchos, quien se dedica a zahir, rebajar y humillar a la joven prostituta Lisa, quien en su ingenuidad le ha abierto el alma. El hombre del subsuelo es la otra cara de la moneda de Raskolnikov. No representa el mal, sino el egoísmo racionalista utilitario llevado a su extremo. Seguir esa falsa filosofía de la bondad, parece indicar Dostoyevsky, puede llevarnos al hombre del subsuelo. No obstante, sin su aparición en 1863, no existiría la aparición de Raskolnikov en 1866. Nadie lo había hecho antes, o al menos nunca con tal intensidad e intuición dramática. El escritor ruso nos revoluciona, pues nos afecta para siempre. Si Descartes descubre la subjetividad, Dostoyevsky la lleva al límite, la exalta y ficcionaliza como nadie lo había hecho hasta entonces y como lo empezarán a hacer los grandes novelistas del siglo XX a partir de entonces. Hay algo más. Si Descartes se afinca en la razón para llegar a su famoso axioma racionalista, el cogito ergo sum, Dostoyevsky nos dice al contrario que la razón no es suficiente. Dostoyevsky no refuta a Descartes, sino lo subvierte. Su enemigo no es el filósofo francés, sino aquellos hijos ilustrados de los racionalistas, los creadores, como Beckley, Stuart Mill y otros, del egoísmo utilitario que he mencionado. Dostoyevsky habla de lo inconfesable, eso de lo que también hablan los grandes poetas, pero con otro lenguaje, por ejemplo Cernuda, Kavafis, Oden, Baudelaire, etc. Nadie es ya nunca el mismo después de leerlos, igual que nadie es el mismo después de leer Bleak House o David Copperfield. No de balde el gran escritor ruso amaba a Dickens. Dostoyevsky se leyó todo Dickens, y por supuesto a Cervantes, yo llamaba Don Quijote. El idiota de Dostoyevsky es, sabemos, su propio homenaje al Quijote. Y los papeles del Club Pickwick también. Cito una nota de Dostoyevsky al respecto. Y yo creo que con esta nota ya voy a concluir, porque es muchísimo más largo el ensayo y para no alargarme aquí. La nota de Dostoyevsky dice, eso es muy hermoso que Dostoyevsky diga esto de Cervantes: si Don Quijote y Pickwick como filántropos le resultan simpáticos al lector, es porque ambos son cómicos. El héroe de esta novela, del idiota, del príncipe Mishkin, el idiota, no es cómico, pero sí tiene otra cualidad simpática: es inocente. Y en otro lugar Dostoyevsky va a decir que nada hay más profundo ni más poderoso en todo el mundo que el Quijote. Sigue siendo la expresión final y más grande del pensamiento humano. Y si un día se acabara el mundo y a la gente se le preguntara, bueno, ¿usted entendió algo de su vida en su paso por la tierra y sacó alguna conclusión de su vida en esta tierra? Una persona podría entregar silenciosamente el Don Quijote. Gracias. Bueno, te felicito por tu ensayo. Lástima que no tenemos tiempo de leerlo completo.
Pero es muy bonito porque tú hablas en realidad del encuentro del escritor con el alma humana, ¿no? Que es lo que en general pues, el escritor busca. Es muy interesante cómo a veces a Dostoyevsky, este ser tan miserable en apariencia y que al mismo tiempo puede ser un escritor que te puede llegar a cambiar la vida, ¿no? Es muy interesante. No sé si alguien quisiera hacer una pregunta sobre el trabajo de Eloy o sobre el ensayo de Eloy. Bueno, yo sí. ¿Cuándo fue tu encuentro con Dostoyevsky? Porque se ve que lo conoces muy bien y que lo has leído con entendimiento. Bueno, como luego cuento en el trabajo, es que también es parte de algo más extenso. En el fondo, pues te digo, primero surgió con la serie de la BBC, que bueno, hay muchas versiones de Crimen y Castigo que podemos ver, ¿verdad? Varias. Pero esa de la BBC no recuerdo de qué año. Me impresionó muchísimo. Inmediatamente al regresar a la Ciudad de México compré Crimen y Castigo y me lo leí, me lo devoré. Sí, me impactó muchísimo. La verdad me conmocionó. Y también cuento aquí la anécdota de que yo a mi hija se lo regalé a los 17 años y todavía me dice, papá, es el mejor libro que he leído en toda mi vida. Pero esta respuesta me la han dado muchas personas. Entonces digo, bueno, algo pasa aquí. Algo pasa aquí porque tiene un efecto transformador. Es como un mazazo en la cabeza. Y de ahí el tema de la compasión humana, ¿no? Que un poco abordo aquí. Entonces ahí fue mi inicio, pero a partir de entonces yo me propuse, tengo que leer todo Dostoyevsky, pero no me lo quiero acabar, porque si me acaba, se van a acabar todos los libros. Entonces me los fui, ahora sí como decimos a la mexicana, campechaneando a lo largo de 30 años, no, 20 años, ¿no? Y de cada 2 o 3 años me leía otro y luego me leía otro, son muchos cuentos y novelas, sin querer acabármelos, porque te los puedes acabar en 2 o 3 años, ya los leíste ya. Y entonces, hasta que hace 4 o 5 años, dije, me voy a comprar la gran biografía de la gran biografía de 5 volúmenes publicada por el Fondo de Cultura Económica de Joseph Frank. Esta amnesia de los 55, de Joseph Frank. 5 volúmenes que son como 3.000 o 4.000 páginas, que para muchos está considerada la más grande biografía literaria del siglo XX. Yo había leído la de Troyat y había leído la de Carr cuando era muy joven, entonces tenía ya bastante, algo de conocimiento, pero dije, no, ya es hora de dedicarle pues, mucho tiempo, son 5 volúmenes muy gordos. Pero no solo eso, dije, lo voy a hacer programáticamente, algo que no me gusta hacer, pero lo dije, voy a hacerlo programáticamente. Voy a empezar desde el primer cuentito que escribió Dostoyevsky, su primera novela, Pobres Gentes, que tenía 24 años, hasta Los Hermanos Karamazov, una a una, cuento, novela, relato, todo lo que escribió hasta que la fecha de su muerte, programáticamente, releer todo porque ya lo había leído, pero ahora leyendo la biografía de Joseph Frank. Entonces yo iba leyendo la biografía, iba leyendo el libro, era muy divertido y tomaba mis notas y todo eso. Después de 3 años de trabajo, me dice Jorge Volpi, mi gran amigo, me dice, Eloy, ¿todo esto para qué? Digo, no tengo ni idea. O sea, la verdad no tengo ni idea. ¿No vas a escribir un libro? Pues no. ¿Pero enseñas a Dostoyevsky? No, que enseñar a Dostoyevsky, nunca, me encantaría. Entonces, Pero sí tienes pláticas sobre él. Entonces, ahí fue que Jorge me dijo, en ese momento era coordinador de difusión cultural, me dijo, Jorge, oye, güey, tienes que hacer algo con todo esto. Le digo, pues, ¿qué hago? Vamos a decirle a Mirna Ortega que ¿por qué no haces uno de estos programas de grandes maestros? Se llama Grandes Maestros, ¿no? Ajá. Sí, Grandes Maestros. Para quien quiera. Sí, por cierto, para quien quiera verlo, está en YouTube. Sí, ahora lo digo. Sí, sería muy bueno, y también lo menciono. Y entonces pues empezó a hacer este seminario que duró 7 sesiones, son 11, 12 horas esa es una cosa chiquita, y me di cuenta que no iba a poder ser chiquito. Entonces es larguísimo. Y estuvo muy divertido, y fueron muchos meses de trabajo, de relecturas, de notas. Y ahora, luego Rosa me dice, pues ahora haces un libro. Digo, no. Y mi miedo es como con Cervantes. ¿Qué va a decir uno de Dostoyevsky cuando hay todos los libros del mundo sobre Dostoyevsky? Lo que acabas de decir realmente es un ensayo creativo, literario, ¿no? Como te
tú manejas ese tema de la compasión. Eso sí no te sabría decir porque no se me había ocurrido, ¿no? Pero no, eso da para muchas cosas, ¿no? Sí. Y es un caso muy particular el de Dostoyevsky, porque fíjate que el caso de él es un caso donde él como persona representaba y quería ser todos los valores que básicamente un liberal no va a participar. O sea, básicamente era ultraortodoxo, era antisemita, era racista, era prosarista, era, o sea, básicamente, un asco de persona. Pero eso lo fue después de los 10 años que vivió en Siberia, porque recuerda que fue mandado a Siberia por revolucionario, era socialista, revolucionario, disidente, y hizo un complot contra el zar para asesinar al zar. O sea, era ateo, socialista, o sea, pero ¿qué pasó en esos 10 años? Descubrió a Cristo, dijo él que él descubrió a Cristo, se convirtió y regresó a Rusia, a San Petersburgo y a Moscú, a la civilización. Recuerden que Rusia es Siberia, donde no hay nada, y la civilización. Pasó 10 años donde no hay nada, más que prófugos y rateros y asesinos. Allí estuvo, y ahí dice que descubrió a Cristo. Regresa a Moscú, a San Petersburgo, y se quiere volver el heraldo cristiano de todo el mundo. Y el padrecito, porque al zar le decían padrecito, hay que reverenciarlo, hay que amarlo y hay que respetarlo. O sea, terrible, un genio de esa naturaleza. Y entonces, ¿cómo puede convivir en un ser humano para mí, el más grande novelista? Y una persona que quizás no era muy agradable Por cierto, hay una película, una serie de televisión rusa de Dostoyevsky que los recomiendo ver a los que les interesa. Son como 10 capítulos. Y hay una buenísima escena donde está Turgenev, que es otro gran novelista ruso. Turgenev al lado de Dostoyevsky se pelea, porque Turgenev es justamente el amigo que quisiéramos tener, pro-occidental, le amaba Francia, amaba Inglaterra, hablaba todas las lenguas, en contra del zar, liberal, ¿verdad? Ateo. Y con Dostoyevsky, que es todo lo contrario, y se ponen a pelear. Y claro, Dostoyevsky es novelista y el novelista está aquí, ¿no? Son esas ironías, ¿no? Paradojas. Muy bien, Eloy, pues te doy las gracias por permitirme estar contigo esta mañana aquí en la UNAM, nuestra alma mater, y te felicito por tu escritura y por tus ensayos y por todo. Qué bueno que estás de visita aquí, y que no se te olviden los amigos y que estás muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti también, Silvia, por todas las provocaciones y las preguntas que le hiciste a Eloy. Yo quiero decirles y compartir con ustedes que cuando yo cumplí 18 años, hace muchos años, tú me regalaste de Somerset Servidumbre Humana, que fue un libro que definitivamente me cambió la vida, porque a mí, y eso lo quiero decir públicamente, mi ingreso a la literatura en gran medida fue por Eloy Ruz. Y yo estuve cuando presentaste tu primer poemario, Verde Viento, como por el, ¿qué será? 88, imagínense. Y bueno, me entusiasma escuchar que alguien fomente la lectura de su propia pasión, porque creo que no eres un interesado en formarte como un mediador de lectura o como un promotor de lectura, como decimos muchas veces en esta dirección de literatura y fomento la lectura, pero tu pasión lo hace, ¿no? Entonces me encanta, Silvia, que hayas puesto este acento en el Eloy lector, en este lector que se formó aquí como estudiante, que luego se formó gracias a estos pasillos, un lector apasionado y que fomenta hoy esa pasión por la lectura cada vez, y como lo dijiste en tu texto, tender puentes todo el tiempo y tender puentes no solo al conocimiento, sino a la compasión, que es una emoción que subrayaste en todo tu texto. Así que muchas gracias por fomentar esta lectura de la manera en la que lo haces. Gracias por tu pasión. Gracias, Silvia, por estas puntualísimas preguntas que me encantaron, muy provocadoras. Les recomiendo que escuchen a Eloy Ruz en el curso de Dostoyevsky, que efectivamente está en descargacultura.unam.mx. Pero no solo eso, yo quiero recomendar tu libro que hiciste cuando cumpliste 50 años, que es una especie de pase por tus lecturas. El libro se llama El ensayo del arte. El ensayo del arte. Es un gran libro, no sé por qué nunca nadie habla de ese libro. A mí me parece que es una lectura de un lector
Les recomiendo muchísimo, es un libro que es prácticamente estar tomando un café con Eloy. Es fascinante ese libro. Sí, a mí me lo regalaste y lo tengo autografiado por ti, ¿qué te pasa? Les recomiendo mucho eso y por supuesto que sigan a literatura.una.mx donde vamos a subir esta conferencia y en las redes de la Facultad de Filosofía y Letras, no sé si en el Colegio de Letras Modernas o en la Facultad, pero estará esta conferencia por ahí para que podamos revivir un poquito de lo que nos has hecho vibrar esta mañana o esta tarde. Muchas gracias. Pues muchas gracias.